Todos los elementos característicos de la pintura flamenca están presentes en esta obra, es decir, madera de roble procedente del Báltico, unión arista viva reforzada con espigas de madera, preparación de carbonato cálcico. La dendrocronología nos dice que es la última obra del Bosco, porque en principio se ha podido hacer en torno a 1515, aunque se podría poner una fecha 1512, 1515. La fecha límite de tala del árbol está fechada en 1508. Con lo cual, con los tiempos de secado de la madera, realmente es una fecha extraordinariamente tardía. Se puede hablar de una de las últimas obras del Bosco, lo cual tiene mucha importancia técnica, porque no es lo mismo la obra de un joven quizá mucho más preciosista y minucioso que la obra tardía de un gran maestro donde el dominio de la técnica es absoluto y el descuido propio de una persona más mayor y más sabia también. El estado de conservación en que se encuentra la obra es importantísimo, y más en el Bosco, que trabaja en superficie de una manera excepcional, porque realmente dibuja sobre la superficie algunos detalles que realiza directamente, incluso que no tiene programados en el dibujo subyacente, y que los incorpora. Todas las características son también muy del maestro. Dibujo a pincel, con negro orgánico, muy libre, especialmente libre en esta obra, y después casi un poco, se podría decir que casi un poco descuidado de tanta libertad que manifiesta, con muchas rectificaciones tanto en el propio proceso del dibujo como después de cambios del dibujo a la pintura, también cambios en el propio proceso de la pintura. A mí me ha sorprendido, te quería preguntar de esta tabla, es que hay muchas pequeñas modificaciones, pero el esquema general lo tenía muy bien pensado antes de la ejecución del dibujo. Es decir, que ya tenía pensado un poco todo, dónde van los espacios, luego modifica muchos temas de las cabezas y de todo, por supuesto. Pero lo que es el esquema esencial del cuadro, como que lo tenía ya muy bien estudiado. Sí, probablemente porque en otras ocasiones, como en el caso del jardín, por ejemplo, hay unos cambios espectaculares desde el dibujo subyacente hasta que lo termina. Sí. Pero quizá en este caso, o bien ha hecho un dibujo, o bien ha trabajado bastante ese tema. No quiere decir que no haya, pero son relativamente cambios mínimos. Sí. Y finalmente habría que hablar de una sabiduría técnica que juega con veladuras muy sutiles de color y luego unos empastes muy agresivos en algunos puntos, lo que le da a la propia obra una reverberación matérica muy sabia, en la que parece que está un poco pues exprimiendo todo lo que ha aprendido en toda su carrera y que hace de esta pintura verdaderamente una obra maestra.